Y que lo que. En esta ocasión te voy a enseñar cómo elevar tu ki, tu nivel de pelea, tu chakra o incluso mejor, cómo desarrollar un stand que te ayude a dibujar más rápido. O sea, aprenderás a dibujar más rápido. Partamos de que la manera en la que podrás dibujar más rápido cualquier pose, cuerpo o lo que sea, es que tu trazo esté suelto. O sea, no tienes que aplicar presión a tu lápiz, solo déjalo fluir. Deja que se mueva tu mano sola. Esta soltura también se va obteniendo con la práctica de dibujar muchas veces lo mismo, ya que vas conociendo aún más lo que dibujas y tu cerebro lo asimila como algo sumamente normal. También el agarre es otra forma de mejorar nuestra velocidad, ya que nos dará más firmeza a la hora de hacer cada trazo. Te recomiendo que busques una pose con tus manos en la cual te sientas súper seguro. O sea, que tu lápiz no se vaya para un lado cuando dibujes. También una pose en la cual tus dedos no resulten como lastimados. Y con esto me refiero a una pose en la cual no te deje como callos, porque yo, por ejemplo, en mis dedos tengo un pequeño bulto y después de cierto tiempo me empieza a doler cuando estoy dibujando. O sea, es como que los años de estar dibujando me causan dolor en ese dedo. Por eso a veces cambio la pose de agarrar el lápiz. Y esto va unido con el hecho de crear un plan de dibujo. O sea, cuando empieces a dibujar, traza un recorrido el cual tendrás que seguir para llegar al resultado que tienes en mente. Ejemplo, si quieres hacer un boceto, acostúmbrate a tener firmeza en tu trazo y empezar por la cabeza, luego el torso, los brazos, antebrazos, manos, piernas, pies y ya luego vas agregando detalles. Esto se puede aplicar al digital haciendo diferentes capas para cada cosa, una para boceto, otra para liner, otra para el coloreado y luego los diseños como luz, sombra, etc. Te aseguro que cuando termines de acostumbrarte a seguir un paso a paso a la hora de dibujar lo que sea que tengas en mente, te resultará mucho más fácil dibujar lo que quieras. Por cierto, recuerda que debajo tienes un ebook con toda esta información mucho más detallada y organizada en caso de que quieras indagar un poco más. Otra cosa que podría aumentar tu velocidad es buscar referencias. Voy a crear un video sobre cómo usar referencias y cuándo no usarlas, pero quédense con la idea de que es fundamental que cuando uses las referencias no copies exactamente el diseño que ves, sino que tomes ideas y crees los tuyos propios. Esto acortará el tiempo que le dedicas al boceto, ya que en vez de pensar desde cero, tendrás una base de la cual partir. También cabe mencionar que debes practicar tus puntos débiles. ¿Nunca te ha pasado que te tomas más de 10 minutos o hasta el dibujo completo haciendo una parte del dibujo solo porque no te gusta lo que ves o cómo está quedando? Pues amigo, en algunos casos eso es porque todavía no dominas ese apartado, y si es ese el caso, créeme que te saldrá mucho mejor si te tomas el tiempo de practicarlo y luego incorporarlo al dibujo. Aparte, si estás dibujando en tradicional, o sea con una hoja, tu hoja no se va a arrugar, y si estás en digital, tu mano o tus dedos no van a terminar como quemándose. Otro consejo es enfocarte en formas súper simples. Si te fijas en cómo empecé a dibujar el boceto, notarás que mis trazos son súper simples y aún así se entienden. Yo sé que es como un garabato, pero se entienden. No tengo por qué detallar tanto. Claro, se pierde un poco la anatomía hasta cierto punto, pero son pequeños detalles, ya que estamos dibujando en estilo anime o manga, y en este estilo de dibujo, una imperfección en la anatomía o el diseño puede llegar a marcar un estilo propio. O sea, esto lo pueden asimilar como que es parte de tu estilo. Así que si ves algo en tu dibujo que no es tan proporcional, pero te gusta, déjalo así y sigue dibujando, ya que eso es parte de tu estilo de dibujo. Lo importante es que te guste. Te voy a mostrar algunos ejemplos en pantalla para que veas a lo que me refiero. Cada uno tiene algo que los diferencia y no es acorde a la realidad ni nada por el estilo. Solo se dejan llevar por lo que ellos creen que es correcto. Por cierto, recuerda que si este contenido te está siendo de utilidad, puedes suscribirte y aún más importante, darme tu opinión. Y sígueme en mis redes, están en la descripción. Por otro lado, también hay que mencionar las prácticas en papel del trazo. Te voy a ser sincero,
Esto nunca me ha funcionado. Yo hacía esto y lo que pasaba era que me dolían las muñecas o me aburría. Así que solo me limité a practicar la anatomía hasta que terminé en el punto que ven ahora. Pero si te gustaría probar, a lo mejor a ti te sale y te llega a gustar. Solo es ir haciendo movimientos en el papel con un buen agarre firme del lápiz. Es decir, un agarre cómodo que te permita soltar la mano y dibujar como quieras. Otro gran consejo es buscar un lápiz que pese más de lo normal. Créanlo o no, este lápiz que ven en pantalla ahora mismo pesa mucho más que un lápiz de su tipo. Cuando yo me acostumbré a usar un lápiz que pesaba mucho más a los normales, es decir, un lápiz de acero como este, al cabo de un tiempo cuando le puse la mano a un lápiz, literal no era nada. Y lo movía con una facilidad increíble. También te ayudará un montón a entender cómo funciona lo que estás dibujando. No es lo mismo leer algo, copiarlo o entender cómo funciona, e incluso implementarlo. Pues lo mismo te digo que hagas con temas como la anatomía, el color, las luces y las sombras, e incluso el boceto. Te recomiendo hacerlo por separado y cuando llegues al punto en el que ya lo haces hasta con los ojos cerrados y aún más importante, cuando ya tengas una forma de hacerlo, ahí es cuando puedes decir ya entiendo cómo funciona esto. Es como cuando yo estaba enseñando cómo dibujar ojos en estilo anime y manga en otro video. Aquí arriba tienes el video por si te interesa. Dibujar más rápido no es una cuestión de cojo este lápiz y automáticamente mi mano será tan rápida como la de Gohan. No, es una cuestión de práctica y de entender cómo funciona cada una de las partes de tu dibujo. Por eso te invito a que dibujes, practiques y seas autocrítico con tu dibujo y busques tu propio estilo en caso de que quieras crear ideas propias. Adiós.